Feminicidio y violencia de género en México. Omisiones del Estado y exigencia civil de justicia. En México, las mujeres asesinadas ha aumentado de manera exponencial en estos últimos años. Y ante la indiferencia del gobierno, las mujeres han decidido alzar la voz y manifestarse para que no ocurra frecuentemente y se ponga un alto a esta gran problemática. Este fenómeno de violencia de género ha sido ampliamente abordado en las últimas décadas, pues su incremento ha sido muy notorio y la agudización de las manifestaciones ha sido exponencial. Autoras feministas han hecho grandes aportes hacia esta problemática, donde se dice que en específico se hace una violencia en contra de las mujeres en razón de su género, y junto con ella vienen otros factores como lo puede ser la pobreza, la migración, la explotación económica o la impunidad. Rosa Cobo en 2011 establece una tesis que habla sobre la agudización de las formas tradicionales, en donde se vuelve muy común la violencia contra las mujeres y la aparición de nuevas modalidades. Principalmente, esta violencia proviene de las relaciones con los hombres, en particular en ámbitos de la familia. Nosotros asistiendo de esta forma a una reacción patriarcal. Y ante esto, la violencia contra las mujeres se define como cualquier acción o omisión basada en su género y que les cause cualquier daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte. En la LGAMV-LV se describen los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Los que se comprenden en primer caso es la violencia psicológica, física, patrimonial, económica y sexual. Y en las modalidades de la violencia está el ámbito familiar, laboral, docente, comunitario, institucional y feminicida. A través de esta institución es posible demandar al Estado que cumpla su función, al que te genere vida, libertad y autonomía, pero principalmente la seguridad en las mujeres. Ahora en específico hablaremos sobre los datos de feminicidios en México, según las tendencias y cambios desde 1985 a 2009, según la ONU. En 2011 el número de feminicidios aumentó un 68% y se observa una tendencia en esa misma dirección. En 2009, una de cada 3 mujeres asesinadas sufrió en su casa lesiones que le conducieron a la muerte dentro de la vía pública, y un 43% sufrió esta agresión en vías públicas. La edad mediana en que las mujeres han sido víctimas de muertes violentadas es de los 31 años y la media es de los 33.8. Entre ello, también se destacan víctimas menores de 5 años, existiendo una gran porción de la población de mujeres que se encuentran solteras, divorciadas y viudas. Estas cifras registran una gran relación entre la violencia de género y esta relación contra las mujeres y el feminicidio, que se vuelve un gran problema y es una prueba empírica de que las mujeres en México son devaluadas constantemente. Los investigadores han enseñado diferencia entre incapacidad del gobierno para darle seguridad a la población y brindar protección a las mujeres, lo que ha generado desconfianza y falta de credibilidad. El Poder Ejecutivo ha adoptado la responsabilidad de combatir la inseguridad y violencia, pues no ha sido puesta en marcha las políticas sociales efectivas. No han funcionado los operativos militares y policíacos. Al contrario, han incrementado los riesgos para la ciudadanía. Y lo podemos observar al ver cómo es que no han castigado a la policía,
y militares que han desaparecido, torturado y violentado y asesinado a mujeres, niñas, ancianas durante los enfrentamientos. La ausencia de sanciones a los servidores públicos de los gobiernos municipales, estatales y federales han incurrido en una gran irresponsabilidad por omisiones, negligencia y abuso de autoridad. Y esto ha creado una serie de múltiples prácticas de impunidad, como lo ha sido el caso de 81 funcionarios públicos de la ciudad Juárez, los cuales han sido investigados por María López Urbina, exfiscal federal 2004, donde solo 20 de ellos fueron sancionados con responsabilidad penal por el delito de abuso de autoridad y otros 22 por su responsabilidad administrativa fueron exonerados y reubicados dentro del servicio público. Y esto es causante de una falta de ética y responsabilidad por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo. Y a todo esto tenemos muchas preguntas e interrogantes, como ¿por qué ha fallado tanto el Estado mexicano en pronunciar el acceso a las mujeres a la justicia? ¿Dónde están las fallas si ha suscrito la mayoría de convenios internacionales en la materia? ¿Por qué no hay soluciones efectivas y demandas a las mujeres y a las organizaciones en la sociedad civil en esta materia, creando prácticas de impunidad? La respuesta es generalizada y es principalmente a falta de la voluntad política. Está fallando en los tres poderes el Estado, así también como los mecanismos. Por lo tanto, todo esto va más allá de la voluntad política. Simplemente se deben de romper las redes de corrupción y solapamiento mutuo que han tejido los grupos de interés para protegerse entre sí. Una de las iniciativas más recientes en la materia de denuncia de omisiones e irresponsabilidades del Estado mexicano en cuanto a la prevención, atención y sanción. Al conformar la denuncia, el grupo promotor de esta audiencia se incorpora a la información oficial y no oficial, es decir, testimonios de víctimas de violencia feminicida de género, así también como los datos derivados de las investigaciones realizadas para fundamentar la demanda. En este marco, la audiencia busca mostrar ante el TPP como la autoridad moral e internacional los siguientes hechos violatorios. En primer lugar están las conductas misóginas y la inmoralidad con las que son juzgadas ante la ley, así también como la injusticia, discriminación y exclusión que practican habitualmente las instancias de gobierno responsables de proporcionar la seguridad, así también como la complicidad de los aparatos policíacos y en general los aparatos del Estado que son criminales, así también como la ausencia de políticas del Estado que incluyan el feminicidio y la violencia de género. Y por último, la actitud de desprecio, desinterés, burla y misoginia de cualquier servidor público ante las denuncias de las mujeres. En nuestro país resulta indispensable y le falta ética por parte del Estado en el cumplimiento de sus responsabilidades. Y es ahí donde tienen que salvar y proteger los derechos civiles y humanos de las mujeres. En el estudio de San que realiza en torno a la ética y el aparato judicial, se puede sintetizar en algunas exigencias morales que son relevantes y que propone, y son honestidad, competencia y responsabilidad. La base de todo es la dimensión ética y moral en el centro y en la dimensión institucional, pues de esta manera creamos y ratificamos que los seres humanos somos impugnados como ciudadanos y ciudadanas sujetos a los derechos individuales y colectivos. Es momento de quitar nuestra actitud de indiferencia y ponernos a pensar que este es un problema que tenemos que arrancar de raíz
y como ciudadanos unir fuerzas para que los sectores gubernamentales pongan medidas para eliminar esta problemática. Recuerda que todos poseemos dignidad y es la misma la de un hombre y una mujer, y no tenemos ningún poder ante las demás personas.